Buenas tardes, respetados participantes. Soy el profesor Juanino Mojica, quien les impartirá el curso Sistemas de Potencia 1 durante el actual semestre. Sean todos bienvenidos. La cátedra Sistemas de Potencia 1 integra conocimientos teóricos con los prácticos y requiere de la participación permanente del estudiante en cada una de las sesiones. Además de la comunicación e interacción entre mi persona y ustedes como estudiantes, es necesario la participación activa para el logro de los objetivos propuestos. Seguidamente daremos unos 5 minutos para la presentación de los estudiantes. Ok, luego de haber terminado todas las presentaciones por parte de ustedes, los estudiantes, les seguiremos explicando algunos puntos importantes acerca de la materia Sistema de Potencia 1. Actualmente, en la plataforma y en sus correos se encuentran la programación analítica del curso Sistema de Potencia 1 para dar inicio a la sesión de hoy, que corresponde al objetivo reconocer los sistemas de potencia en condiciones de falla. Para esto utilizaremos los modelos didáctico-tecnológico y didáctico alternativo o integrador. Jóvenes estudiantes, procederemos a desarrollar el primer contenido del plan programático, donde les solicitamos muy respetuosamente participar analítica y reflexivamente a lo largo del desarrollo del mismo. Ustedes deben preguntar y/o argumentar a medida que vamos explicando. Conviene señalar que es muy importante su participación activa en el sistema de evaluación. A continuación, presentaremos dos videos analíticos sobre la conceptualización y tipos de fallas. Posteriormente, cada uno dará su opinión acerca del mismo, como aporte a la diagnosis del tema. A continuación, el primer video. Un sistema eléctrico de potencia está compuesto en su mayor parte por líneas de transmisión, las cuales están expuestas a todo tipo de condiciones que pueden ocasionar una falla en su funcionamiento. Además de las fallas o disturbios con las que se ven expuestas las líneas de transmisión, también se tienen las fallas que se presentan en las subestaciones de potencia y las que se pueden encontrar en las centrales eléctricas. Una falla o disturbio eléctrico tiene varias fuentes, siendo las principales aquellas ocasionadas por factores externos como el clima, el medio ambiente y aquellas provocadas por vandalismo. Una falla de este tipo se presenta cuando se rompe la distancia eléctrica suficiente para mantener aislados los conductores de una línea de transmisión. Esto sucede, por ejemplo, cuando una rama de un árbol toca uno o varios conductores de una línea de transmisión, cuando cae un rayo sobre una torre y en ciertos casos daños a la misma torre de transmisión. Respecto a los factores inherentes al propio sistema de potencia, se tienen aquellas fallas provocadas por el propio uso del equipo, ya sea primario, de protección o medición. Esto se puede deber principalmente al degradamiento del material aislante o a las fallas en el propio equipo de medición. Debido a este tipo de situaciones, es posible que no se envíen los valores correctos al sistema de alarmas
y que no haya una respuesta oportuna. La vida útil del equipo también influye considerablemente en la aparición de disturbios. Mención aparte merecen los errores humanos, que además de provocar el disturbio, también aceleran el proceso de envejecimiento del material aislante o del propio equipo, haciéndolo más vulnerable para futuras fallas. A continuación, conocerás los tipos de fallas más comunes que se pueden presentar en un sistema eléctrico de potencia. A continuación, mostraremos el segundo video. En un sistema eléctrico de potencia existen fallas que se conocen como temporales o transitorias. Las fallas transitorias, como su nombre lo indica, tienen una duración del orden de milisegundos hasta unos cuantos segundos. Su principal característica es que el sistema que se ve envuelto en este tipo de disturbio queda en operación en la mayor parte de los casos. Una falla transitoria se presenta, por ejemplo, cuando la rama de un árbol toca un conductor o está lo suficientemente cerca para romper la distancia eléctrica y de esta manera se produzca un arco eléctrico. En este tipo de casos, el sistema de protección detecta esta condición anómala del equipo y envía una señal de apertura del interruptor. Pero como el sistema solo presentó un evento de corta duración, al enviar la señal de cierre del interruptor, todo quedará en condiciones normales. Otra causa de una falla transitoria son las descargas atmosféricas, cuya duración va de milisegundos a microsegundos, pero en este caso la cantidad de energía que tiene el rayo es muy alta. En este caso le llamamos sobretensiones atmosféricas y pueden ser directas cuando el rayo incide directamente sobre los conductores de la línea de transmisión, que es el caso más grave. También puede haber fallas indirectas, que es cuando la descarga se produce sobre los hilos de guarda, las torres o los elementos de blindaje. O bien pueden ser inducidas, que son aquellas que se presentan cuando la descarga atmosférica tiene lugar
en las cercanías de las líneas de transmisión o de las instalaciones eléctricas. A continuación, revisarás más acerca de las fallas permanentes que se presentan en un sistema eléctrico de potencia. Continuando con el tema, ¿qué es una falla? Anormalidad que causa disminución del aislamiento entre conductores de fase o conductores y tierra por debajo de los valores normales de impedancia de carga. Dicho en otras palabras, una falla es una alteración del sistema eléctrico. En este caso, la corriente por motivo de una falla que puede ser por un objeto o por un objeto que hizo un cortocircuito con las líneas de transmisión a tierra o el fallo del aislamiento entre ambas líneas o entre dos líneas o fases provoca que se dé un arco eléctrico entre ellas y ocurra una falla. A continuación vemos un estadístico de las fallas en sistemas de potencia más comunes. Tenemos las fallas monofásicas, las fallas bifásicas a tierra, las fallas bifásicas y las fallas trifásicas. Las fallas monofásicas son las fallas que se dan entre una fase del sistema y la tierra. Las fallas bifásicas son las que se dan entre dos fases y generan al final un corto a tierra. Las fallas bifásicas entre sí y las fallas trifásicas, que es cuando la falla ocurre entre las tres líneas del sistema trifásico, valga la redundancia. Y como podemos observar, las fallas monofásicas son las más comunes, con un 80% en las incidencias, seguidos de las fallas bifásicas a tierra, que representan un 10% de las fallas totales. Posteriormente, las fallas bifásicas con un 5% y las fallas trifásicas con un 5%. Probabilidad de falla en elementos. Como podemos observar, las líneas de transmisión son las que tienen mayor probabilidad de fallas, ya que estas van desde las centrales de generación hasta los centros urbanos donde se entrega
la energía. Normalmente estas líneas de transmisión recorren grandes distancias, cientos o hasta miles de kilómetros, y están formadas por largas secciones unidas por subestaciones de transmisión. Al estas ser las que se encuentran mayormente diseminadas a lo largo de grandes distancias, muchas veces en los bosques o en lugares apartados, tienen una monitorización precaria comparadas con las líneas de distribución de los centros urbanos. Es por esto que en ellas se dan muchas de las fallas, en este caso el 50%. Cabe destacar que cuando una falla se da en estas líneas, normalmente ocurren apagones grandes que desconectan del sistema eléctrico grandes bloques de consumo de energía. Vemos las fallas en cables son un 10%. Las fallas en equipos de interrupción representan el 15%. Los equipos de interrupción son todo lo que son seccionadores o cuchillas e interruptores, que pueden ser DSF6, que es el tipo de gas aislante para extinguir el arco, o pueden ser al vacío. Normalmente la mayoría están inmersos en gas SF6 para extinguir el arco eléctrico a la hora de hacer la apertura de un circuito o de una maniobra. Pero como tienen partes móviles que necesitan mantenimiento, siempre hay un riesgo de que ocurra una falla y normalmente representa el 15%. Seguimos después con los transformadores de potencia. Los transformadores de potencia son equipos muy robustos, estáticos, que transforman el nivel de voltaje de la energía que nos llega desde los diferentes centros de generación. Los transformadores pueden ser utilizados para subir el voltaje y transportarlo a grandes distancias, o para recibir esa energía que viene con altos voltajes y bajarla a un voltaje de operación utilizable dentro de las subestaciones de energía, dentro de las subestaciones de distribución que se encuentran en los centros urbanos o ciudades. Posteriormente vemos que los transformadores de corriente y potencial tienen un 2% de la probabilidad de falla. Los transformadores de corriente y de potencial son los que se encargan de medir la energía que se transmite de un punto a otro o la energía que se consume de un punto a otro. Normalmente estos transformadores de corriente y de potencial son utilizados para mandar señales a los elementos de control para poder censar y determinar cómo está la operación del sistema eléctrico. Posteriormente vemos que los equipos de control representan un 3% de las fallas y otros equipos el 8%. Consideraciones. Las condiciones anormales originan cambios en las magnitudes de voltaje, corriente y frecuencia respecto a los valores permisibles. Los circuitos encierran un considerable aumento en la corriente, al igual que una gran caída de la tensión. En el primer punto, las condiciones anormales originan cambios en las magnitudes de voltaje. Claro que cuando ocurre una falla, en este caso, pues supongamos una falla de línea tierra, la línea de transmisión, en este caso, que puede estar en 230.000 voltios o 115.000 voltios, al tener un corto o una falla tierra, va a producir una gran drenaje de corriente eléctrica y el voltaje va a tender a ser cero. Esto hace que se produzcan perturbaciones en frecuencia y la frecuencia oscilará, puede subir o puede bajar de los 60 Hz, que es la frecuencia normal de operación, y hará que los voltajes bajen y las corrientes suban y varíen y se den muchas fluctuaciones, lo cual es anómalo o no es aceptable para las condiciones de calidad. Por eso es que ocurren los desperfectos en muchos equipos eléctricos cuando se dan los apagones.
porque al generarse un cambio brusco de la tensión o el voltaje y de las corrientes, los equipos eléctricos sufren porque ya no están trabajando en las condiciones normales en las que fueron diseñados o para las que fueron diseñados. Los circuitos encierran un considerable aumento en la corriente. Al tratar de frenar la corriente cuando se da una falla eléctrica, esta trata de mantenerse, por consiguiente se da un aumento, lo cual produce que la corriente normalmente se vaya 2, 3, 4, hasta 10 veces su valor, donde adicional a la falla se producen otras fallas en consecuencia que generan todavía mayores pérdidas. Siguiendo con las consideraciones, las altas corrientes se asocian con dos problemas: esfuerzos dinámicos producidos por las fuerzas magnéticas, que son los que ocurren a lo interno del transformador cuando los núcleos magnéticos, resultado de la excesiva fuerza, se desplazan y por ende ocurren fallas. También el sobrecalentamiento producido por la disipación de energía. Cuando ocurre una falla, generalmente se forma un arco eléctrico, el cual llega a calentarse a temperaturas de miles de grados, donde incluso se da fusión de algunos herrajes que tienen las líneas de transmisión. También observamos caídas de voltaje que afectan la operación tanto de los generadores como el sistema completo, debido a que al sacar de operación un generador produce un desbalance de la carga en el sistema, produciendo oscilaciones tanto en frecuencia como en voltaje y en corriente. Antes de continuar, tengan presente que pueden hacer preguntas, pueden también hacer anotaciones y contribuir con la clase en caso de que quieran adicionar algún tipo de comentarios. Si todos están de acuerdo, proseguimos entonces. Ahora vemos qué se requiere para proteger el sistema. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es detectar las corrientes y tensiones. Para esto utilizamos los transformadores de potencial y transformadores de corriente, que son los que utilizan los equipos de medición. Luego de esto se analizan esos valores, si son perjudiciales o no para el sistema. Si los valores se mantienen dentro de lo aceptable, entonces no pasa nada y volvemos al primer punto: detectar corrientes y tensiones. De esto es lo que se encargan siempre los equipos de protecciones de línea, los equipos de protecciones en las diferentes subestaciones. Todo el tiempo están monitoreando las tensiones, las frecuencias y los voltajes. Si todo permanece dentro del rango de operación normal, no ocurre nada y el sistema sigue permanentemente en constante monitoreo. Una vez ocurre un evento y se da una falla o una alteración o perturbación de las condiciones normales, el sistema pasa a desconectar en el menor tiempo posible la parte que está en falla. Para esto existen diferentes tipos de protecciones de sistemas eléctricos y algunas están relacionadas con la distancia a la cual se percibe la falla en el sistema. Las protecciones actúan de manera coordinada, cosa que una protección en un sitio se comunica por Ethernet, por fibra óptica, por muchos tipos de conexiones que pueden ser tanto inalámbricas como a través de redes, se comunican entre sí y una protección o un controlador, un relé de protección, se comunica con los otros y le dice: estoy percibiendo una falla en un generador, voy a desconectar este generador. Y todas las demás protecciones están en permanente comunicación para registrar la falla, para posteriormente
despejar el equipo que está en problemas antes de que la falla siga empeorando y posteriormente a eso ver si se puede conectar nuevamente el equipo o si ya está definitivamente deteriorado por la falla en sí, tener toda la información posible para hacer el análisis posterior y corregir esa falla o corregir esa situación que genera una falla y mantener el sistema lo más estable y seguro posible. Causas de las fallas. Las fallas más comunes son debido a los equipos. Los equipos pueden fallar por falta de mantenimiento, por deterioro, por alguna condición mecánica o eléctrica o por alguna mala operación. Las fallas también se pueden dar por la acción de los animales. Se ha dado el caso de que una serpiente, por ejemplo, suba a un transformador por la necesidad de calor. Los transformadores generan calor y las serpientes de noche buscando el calor para abrigarse se acercan tanto que llegan a las terminales donde están los cables de potencia y hacen contacto entre los cables de potencia y la carcasa del transformador que está conectada a tierra, o contacto entre dos líneas energizadas, y esto produce una falla que saca el transformador. Incluso se ha dado casos de serpientes que se suben a las torres de transmisión buscando nidos y también hacen lo mismo, ¿no? Falla a tierra. Otras de las fallas comunes son con las aves, cuando algunas veces se acercan demasiado, están sostenidas en los cables de transmisión y algunas veces se acercan demasiado a las torres y hacen un corto a tierra. Otra de las causas más comunes es el clima. ¿Por qué? Porque hay veces que ocurre una descarga eléctrica, hay mucho viento, los vientos mueven las ramas de los árboles y estos a su vez hacen un contacto con la línea y hacen una descarga a tierra. Los tornados, los huracanes, los terremotos, todo este tipo de situaciones climatológicas y de la naturaleza hacen que los sistemas puedan entrar en falla debido a que los desestabilizan físicamente y eléctricamente. Y en último caso, vemos las fallas causadas por el error humano. Muchas veces alguien que no tiene el conocimiento necesario o que se descuida o que no usa los equipos de protección adecuados para realizar las maniobras, hace una mala maniobra y genera una falla. También depende mucho del mantenimiento, mucho del entrenamiento, saber que cuando estás trabajando con un sistema de potencia donde las corrientes y las tensiones o los voltajes son muy altos, siempre existe un riesgo y hay que estar consciente de eso. Y muchas veces cuando ocurren algunas fallas por mala operación humana, se genera una falla eléctrica que saca el sistema o lo desbalancea o produce perturbaciones que posteriormente deben ser revisadas, deben ser mejoradas y por eso siempre se está hablando de las normas de calidad, de las normas ambientales y de las normas de seguridad. Tipos de fallas. Alguien que aporte y lea las fallas primarias en este caso. Correcto. Las fallas primarias se encuentran en las líneas de transmisión, en los transformadores y máquinas. Y como vemos, en las líneas muchas veces son por los animales, por las descargas atmosféricas como los rayos e incluso aviones que al no ver las líneas en aterrizajes forzosos muchas veces las tocan
o las rozan y producen descargas o daños. También en los transformadores y máquinas rotativas, que pueden ser generadores o motores de gran tamaño. El deterioro del contacto accidental o la sobrecarga. Alguien que lea los tipos de fallas secundarias. Así es. Las fallas secundarias podemos describirlas por el defecto de protecciones o ajustes incorrectos, el error de diseño de control y de protección, falla de conexión de equipos, disparos indeseados asociados a errores humanos. Como vemos, las fallas secundarias están muy asociadas a descuidos que muchas veces pueden ser humanos, por el operador o por el fabricante o por el instalador. Un ajuste inadecuado produce que los equipos que detectan las fallas no las puedan ver, no las puedan percibir y por ende no las puedan despejar o sacar del sistema. Un sistema mal diseñado está mal dimensionado y por ende va a fallar en cierto momento cuando las condiciones de operación excedan el diseño. Y las conexiones siempre deben estar revisándose para evitar puntos calientes por las vibraciones o por la corrosión o por la mala limpieza. Y todas estas también pueden provocar fallas. Y los disparos indeseados, algunas veces por descuido de una mala operación, donde la persona se equivoca queriendo hacer una maniobra en un equipo, viene y la hace en otro equipo que tiene un nombre muy similar o es un operador nuevo que le falta experiencia y ocurren este tipo de fallas. Formas de las fallas. Las fallas pueden ser en serie, ya sean trifásicas, bifásicas o monofásicas. Y por derivación, que serían fase a fase, que puede ser trifásica y bifásica, y fase a tierra, que puede ser trifásica, bifásica y monofásica. Como les dije, si alguien tiene alguna duda hasta este momento, hagan sus preguntas para poder ir desarrollando el objetivo de este curso de mejor manera y que todos ustedes estén claros con los contenidos que estamos impartiendo. Si todos estamos bien, continuamos. Normalmente en las fallas se dan corrientes asimétricas. ¿Por qué decimos asimétricas? Porque cuando ocurre una falla, la corriente trata de mantenerse. Por ende, ella va a subir, va a tratar de mantener el flujo de los electrones. Y de una corriente máxima original va a ir subiendo a una máxima y posteriormente hasta otra corriente más elevada dependiendo de las características del sistema. Con el tiempo, cuando la falla es despejada, la corriente irá bajando y se mantendrá en su comportamiento normal. En este caso, la falla, si es transitoria, puede que no sea despejada y ella misma llegue a la normalidad debido a que el sistema la estabiliza. Variación en el tiempo de la corriente durante una falla. Como explicamos anteriormente, la corriente normal de operación sería la que se encuentra en este rango, en el tiempo 1 y hasta el tiempo 2, y se mantiene así a lo largo de toda la operación del sistema. Cuando se da una falla, la corriente se incrementa, tiende a subir lo más que se pueda
según la permisividad del sistema, a una corriente alta y a una posterior corriente aún más alta. Luego que la falla es despejada o se estabiliza, vuelve y baja hasta la corriente de operación normal. Eso es lo que todos queremos que ocurra cuando se da una falla. Tengan en mente que siempre las fallas van a ocurrir. Los sistemas de potencia, los sistemas creados por el humano no son perfectos y no son infalibles. Siempre va a ocurrir una falla. Por eso nosotros como ingenieros debemos estar siempre pendientes de la operación, del mantenimiento, del monitoreo, para cuando se dé una falla, nuestros equipos reaccionen de la mejor manera y despejen la misma y puedan seguir operando de manera normal. Aquí vemos la variación de la reactancia del generador durante la falla. La reactancia, en este caso, en el tiempo 1, tiende a 0. Eso nos quiere decir que el aislamiento prácticamente desaparece cuando la corriente aumenta en una falla que se dé. Posteriormente, cuando ya se estabiliza la falla, la reactancia tiende a aumentar, lo que significa que el aislamiento mejora y las corrientes permanecen dentro de su rango. Aquí lo podemos observar durante el cambio en esta curva entre el tiempo 1 y tiempo 2. Esta información que les presento a continuación es muy importante, porque aquí ya vemos y podemos tener en mente los tiempos en que se dan las fallas, lo rápidas que ocurren y que muchas veces son indetectables para la percepción humana. No obstante, los equipos de protección están fabricados para trabajar hasta en microsegundos y por eso se dan cuenta de las fallas y las pueden despejar a tiempo antes de que ocurra una mayor destrucción de los equipos o un daño mayor. Una corriente subtransitoria va desde 0.01 hasta 0.1 segundo. La corriente de cortocircuito, valor eficaz de la componente alterna, es de 5 a 10 veces la corriente nominal permanente. Como les comenté anteriormente en las gráficas anteriores, la corriente se eleva muchas veces la corriente nominal cuando ocurre una falla, y en este caso va de 5 a 10 veces el valor normal de la corriente. Si tenemos, por ejemplo, un sistema donde el voltaje es 230.000 voltios, por decir algo, y la corriente que se maneja son 500 amperios, estaremos viendo que en ese momento, entre 0.01 a 0.1 segundo, la corriente puede ir de 2.500 hasta 5.000 voltios. 5.000 amperios, disculpen. Corrientes transitorias que ocurren entre 0.15 a 0.1 segundos, la corriente de cortocircuito disminuye hasta llegar entre 2 a 6 veces la corriente nominal. Y corriente permanente, después de un segundo, la corriente de cortocircuito cae entre 0.5 y 2 veces la corriente nominal. Con esto vemos que las fallas normalmente ocurren en periodos muy cortos, pero si la falla no puede ser despejada, entonces ocurre la avería, ocurre el daño y los equipos salen del sistema, ya que la falla no pudo ser despejada. Corrientes asimétricas y simétricas. Resulta difícil determinar en qué punto del ciclo senoidal se produce el transitorio. Por lo tanto, en la corriente de cortocircuito se debe tener en cuenta las componentes de corriente directa y corriente alterna asimétricas. Aquí vemos la ecuación de la corriente RMS asimétrica y vemos sus componentes. Posteriormente,
veremos esto con más detalle en los capítulos siguientes, en el desarrollo de los siguientes objetivos, cuando vayamos a los problemas matemáticos, que serán en clases posteriores. Los valores de corriente asimétrica y de pico se utilizan en las especificaciones de los interruptores y en el ajuste instantáneo de los relés. Es necesario que sepamos los valores de estas corrientes para poder diseñar nuestros sistemas de protección y para poder saber qué equipos debemos instalar en nuestros sistemas que cumplan y que puedan despejar esas corrientes de falla sin que ellos sean destruidos por las grandes intensidades, los grandes calentamientos que se puedan generar en los arcos eléctricos. Como les dije anteriormente, cualquier duda, no duden en preguntar y sigan participando como lo han hecho hasta ahora para el mayor beneficio y adquisición de conocimientos durante la explicación. Ahora vemos las redes de secuencias. Estas pueden ser la red 0 o de circuito de secuencia 0, la red de secuencia positiva y la red de secuencia negativa. Cada una consta de tensiones, impedancias y corrientes, que pueden ser tensiones de secuencia 0, impedancia de secuencia 0 y corriente de secuencia 0, y asimismo positivas y negativas. Esto es necesario para poder hacer el análisis de las fallas en un circuito de potencia. Construcción de redes de secuencia. Las impedancias, en este caso descritas por los valores de X1, X2, X0, se encuentran formadas por la impedancia Z del generador, la del transformador y la de la línea. Recuerden que estamos hablando de un sistema de potencia. Un sistema de potencia se encuentra formado tanto por el generador, donde se produce la energía, los transformadores, donde se eleva la energía producida por el generador, y las líneas de transmisión. Al final de todo el análisis tenemos que contemplar las impedancias individuales y al final las impedancias equivalentes globales de todo el sistema. Asimismo lo vemos para la secuencia negativa, X2, o para la secuencia 0. E incluso podemos ver que en generadores tipo hidro las impedancias cambian con respecto a generadores térmicos, donde el movimiento se da a través del vapor para la producción de energía. Aquí vemos una conexión de secuencias de forma sencilla, individual. La secuencia positiva, donde la corriente va en el sentido hacia la derecha con una impedancia 1. La secuencia negativa, también en el mismo sentido con una impedancia 2. Y la secuencia 0, con una corriente en el mismo sentido con una impedancia que le decimos 0. Ahora vemos cómo es el esquema de una falla trifásica. Aquí observamos el generador, observamos la impedancia total del circuito, observamos la corriente total y en este punto donde se genera la falla, cómo se cierra, ¿no? Este esquema es un esquema básico para poder entender y poder analizar matemáticamente cómo se da una falla trifásica. En una falla línea a línea ocurre lo que vimos anteriormente. Una falla en la secuencia 1 y una falla en la secuencia negativa 2, que están unidas por este punto. Entonces la corriente viene de aquí, pasa por este sistema. En este punto es el nodo donde una línea se mezcla o se une con la otra, produciéndose la falla eléctrica, y debemos medir esta corriente que pasa de una fase a la otra. Y en este punto se produce la descarga. Entonces tenemos un sistema trifásico de una línea y un sistema de otra línea, y aquí es donde se une. Así, de esta manera, podemos esquematizar
cómo se da la falla entre una línea y otra. Y al final, la falla línea-tierra, que es la más común y la más destructiva, vemos que al final se da una falla que encierra tanto la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia cero. Y estos puntos son donde convergen cuando ocurre un cortocircuito. Como le dije anteriormente, en siguientes clases analizaremos esto desde el punto de vista matemático, donde se utilizarán matrices vectoriales para poder sacar o determinar las corrientes de falla y los equipos de protección que necesitamos utilizar para cuando se den estas fallas sean despejadas sin que produzcan daño en las líneas de transmisión, los generadores o los transformadores y afecte lo menos posible el sistema de potencia. Este esquema muestra entonces una falla línea-línea a tierra. Es similar a los que vimos anteriormente. Vemos que se encuentran las tres impedancias Z1, Z2, Z0 con sus respectivas corrientes. Y aquí la ecuación que nos ayuda a interpretar cómo ocurren las fallas. Si no tienen ninguna pregunta, a continuación les dejamos las actividades para que sigan desarrollando el tema. Quiero felicitarlos por su colaboración, por su excelente participación y los exhorto a que sigan trabajando de la misma manera, siempre preguntando, sin pena, sin miedo, porque están aprendiendo y para eso estamos aquí, para apoyarlos a ustedes y puedan desarrollar el curso sin ningún contratiempo. Entonces las actividades que les vamos a dejar son prácticas que vamos a hacer en clase, de estudios de casos reales, donde determinaremos las magnitudes de las fallas en un sistema de potencia y al final se elaborará un PPT con el contenido explicado en clase, a modo de conclusión para repasar los temas vistos y ver el alcance de los conocimientos que hayan adquirido. Si no tienen ninguna otra pregunta o otro comentario que hacer, daremos por terminada la clase el día de hoy. Bueno, en vista de que todo está claro, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.